Bueno, Benjamín, ahí apenas puedas, por favor envíalo ahí por el chat, directamente por el chat, ya después me fijo. Bien. Bueno chicos, yo aquí voy a empezar a grabar, ¿sí? Como para que después, si necesitan consultar cualquier cosa, directamente pueden ver toda la explicación, repasarla en el video, ¿sí? Pues ya. Iniciar. Muy bien, ahí empezó a grabar. Bueno, acá en el programita este yo lo voy a ir indicando, ¿sí? Respecto al modelito este, cuáles son las medidas que vamos a ir haciendo, ¿sí? Yo le había pedido que recorten un tramo, ¿sí? De 120 por 200, de tal manera que yo estimo que con este único pedazo de cartón de aquí van a poder sacar todo lo que necesitan para armar el modelo, ¿sí? Cada uno va a tener diferentes medidas, pero en base a la medida que me dijeron cada uno, yo sé que a todos lo van a poder desarrollar dentro de lo que es este tramo de cartón, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Yo les voy a ir planteando en lo que es el dibujo en pantalla, cuáles serían las medidas, ¿sí? Originales, ¿sí? Pero ustedes las tienen que afectar a esas medidas por un valor de escala, ¿sí? Yo les explico. Voy a armar primero un rectángulo y este rectángulo yo les voy a decir que va a valer 400 de base, ¿sí? Por 240 de altura, ¿sí? Ahora bien, por supuesto que, como les dije, el cartón que tienen ustedes para trabajar es de 120 por 200, o sea que las medidas que ustedes tienen en pantalla ahora no las pueden, no pueden usar este cartón para las medidas que ustedes tienen ahora en pantalla, ¿sí? Las medidas estas en pantalla serían para un caso en el que tuviéramos una tablet, ¿sí? Bastante grande, de unos 500 milímetros de diagonal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención? A ver, la diagonal original decimos que es de 500 milímetros, ¿sí? Y esto, y la diagonal esta, o sea, esta cantidad de cartón que tenemos en pantalla se estimaría, sería la necesaria para poder trabajar para un dispositivo de diagonal de valor de 500, ¿sí? En el caso de ustedes tienen diagonales que son menores. Entonces, la idea es que cada uno va a tener que reescalar al tamaño de su dispositivo, ¿sí? Basándose en el valor ese de la diagonal, sencillamente. Entonces, por ejemplo, a ver, en algún caso, por ejemplo, el caso de Juan Pablo, ¿sí? El caso de ¿Yo? Juan Pablo, sí, el caso de Juan Pablo, a vos te asigné directamente que trabajaras con 180 de diagonal, ¿sí? Sí. Bien.
Entonces, 178 sería. claro, tu diagonal, vos lo mediste 178, yo lo que te digo es, en lugar de trabajar con ese valor, trabajas con 180, ¿sí? Y ahora vas a ver por qué. Bien. Bien, Entonces, fíjate, en el caso tuyo, la diagonal que tenés es de 180, ¿verdad? O sea, así es. vas a trabajar con ese valor de diagonal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La diagonal original, con la que estamos haciendo el dibujo, la vamos a llamar diagonal prima. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa si yo hago una regla de 3 simple? Y yo quiero saber este valor de 400, ¿cuánto debería ser? 400 de 500 es como x a 180. A ver, hagamos así. Para 500, ¿sí? O sea, la diagonal original, vamos a decir, es a 180, como 400 es al valor que queremos del lado, ¿sí? Que vamos a llamar X. ¿Así ya está ahí? Sí, profe. ¿Sí? Así sacaríamos la relación. Y ahora multiplicamos 400 por 180 sobre 500. Bien, entonces fíjate que sería 400 por 180 y, como dijiste, Dividido en 500. Y ahí, no sé si está bien esto, pero simplificar los ceros. simplificar los ceros. Sí, se puede simplificar los ceros y vas a obtener el resultado. ¿Cuánto sería el resultado en este caso? Ahí lo estoy sacando, profe. No, no veo ese. 400 por 180 dividido en 500. 144, profe. Sí, está bien, sí, 144. 144 es. Voy a dejar esto por acá. Entonces, eso te da 144. ¿Sí? Por lo tanto, donde aquí yo tengo 400, ¿sí? Vos lo vas a tener que hacer de 144. ¿Sí? Y cada uno Claro. lo va a tener que modificar según el valorcito que tenga acá. ¿Sí? En lugar de 180 tendrá otro valor. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Muy bien. Ahora, Bien, profe. fíjate, si tuvieras que hacer un procedimiento similar, pero para calcular estos 240, ¿cómo sería? Y sería que 500 es a 140 como 240 es a X. Mm, volverlo a leer, volverlo a leer. O si no, no, sería, ¿no estaría bien, digamos, reemplazar el 400 por el 240? Claro, eso sería. Claro, ¿Sí? así lo había dicho, digamos, pero me hice mucho nudo en la cabeza. Bueno, fíjate, 500 es a 180, así como 240 es a X. 240 es a X, ¿sí? Uy, me confundí. Ah, teníamos ahí 400. Este es 400 que te hago. Como 240 es a X, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La operación, cuando yo vaya a hacer la operación, en lugar de 400 por 180 dividido 500, va a ser 240 por 180 dividido 500. Que Fíjate que, da 86.4. correcto, 86,4. ¿Seguro de ese valor? Sí, profe. Así es, no será. Perfecto, perfecto entonces. Ahí lo van a ver. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces, fíjate, ¿qué es lo interesante? Para otro valor, sencillamente lo único que cambió fue este valor de acá, ¿sí? El 240. El 240, pero el 180 sobre 500 no. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Qué es el 500? No logré escuchar esa parte. El 500 La sería diagonal. la diagonal del dispositivo original para el que yo le doy las medidas, ¿sí? O sea, Ah, bien.
Las medidas que están en pantalla acá de 240 por 400 sería para un dispositivo con diagonal de 500. ¿Entendés? Sí, profe, ya comprendo. Perfecto, muy bien. Profe, Entonces, una pregunta. Yo no leí bien en esa parte en el campus, entonces quizás sea una pregunta que ya estaba respondida, pero ¿mi cartón tiene que tener esas medidas, 400 por 240? ¿O no, puede no, tener no, otra y justamente, reemplazo? el valor que tenemos en pantalla es para el modelo, ¿sí? La cantidad de cartón que yo le pedí es la que van a usar, ¿sí? Dentro de este cartón vamos a ir marcando, ¿sí? Ya van a ver cómo queda ahora, van a ir marcando los distintos trazos que vamos a ir, les voy a ir mostrando en pantalla, ¿sí? Por ahora yo lo que estoy haciendo es explicar el tema este de la escala, ¿sí? Pero ya pasamos a trazar. Bien, profe. Muy bien. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Fíjense que para el valor que yo necesito trabajar, lo único que cambia es ese valor y el resto son las mismas operaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A esto se lo conoce como factor de escala, ¿vamos? El factor de escala puede que en dibujo lo hayan visto al revés, ¿sí? Que en lugar de 180 sobre 500 hayan trabajado como 500 sobre 180 y eso lo hubieran usado para dividir. ¿Sí? Acá lo que van a hacer es sacar esta proporción al revés, 180 sobre 500 y multiplicar. Si se fijan, el valor va a ser el mismo. La diferencia es que trabajando de esta forma van a tener menos decimales. ¿Sí? Que la única razón es porque están dividiendo en 500 y no están dividiendo. Eh, a ver, el divisor que están usando es 500. Si usaran como divisor 180, les daría un número con coma, ya les muestro. Si dividen 180 en 500, les da 0,36. ¿Sí? Y así con cada valor que tenga cada uno, le va a dar un valor similar. ¿Sí? En cambio, si dividen 500 en 180, fíjense el valor es incómodo trabajar con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a sacar un factor de escala que vendría a ser como un porcentual. ¿Sí? Y en base a eso, lo aplicamos directamente sobre las medidas que tenemos originales y sacamos las medidas que tenemos que utilizar. ¿Me siguen lo que Profe, digo, chicos? sí, profe, y si nos ponemos finos, podemos podemos plantear esto como una proporción, que 500 sobre 180, 500 es a 180 como 240 es a X, aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, multiplicamos los extremos y los medios y ahí también obtendríamos el resultado de X. Sí, sí, sería, en realidad si vos te fijas, al final de cuentas, es como la misma operación porque al final Claro, uno dice, porque después el orden, pasa dividiendo el otro y así. claro, y ahí es donde decimos el orden de los factores no altera el producto, bueno, por ahí viene la mano, ¿sí? Siempre que ustedes usen los mismos números para multiplicar, los mismos números para dividir, ¿sí? Entonces el resultado debería ser el mismo, ¿sí? No importa cómo sea el punto de vista, cómo lo planteemos, el resultado debería ser el mismo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Alguno tiene alguna duda? Sí se entiende, profe. Perfecto. Muy bien, entonces, fíjense esto. Lo que ustedes van a plantear, ¿sí? Es obtener un factor de escala, ¿sí? Vamos a decir que ese factor es el valor que ustedes tengan de diagonal dividido en la diagonal original que llamamos diagonal prima. ¿Estamos? En este Sí, caso, profe. el factor que yo voy a usar es 0,36. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es 180 dividido en 500. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Bien, profe. Entonces, con ese factor yo siempre voy a afectar las medidas que yo vaya planteando y con eso voy a ir trabajando sobre el cartón. ¿Estamos?
Sí, profe. Bien, profe. Esto por acá. Ahora, fíjense, ¿qué voy a hacer? 240, ¿sí? 240 por 0.36. Uy, no sé, me he puesto 0 de más. ¿Sí? 240 por 0.36 me da 86,4. Que era el valor que me estaban diciendo hace rato, ¿verdad? Bueno, entonces 240 por 0,36 me da 86,4. ¿Sí? Y después tengo 400 por 0,36 me da, ¿cuánto me daba? Era 144. Correcto, ahí está, 144. ¿Mm? Entonces, fíjense que, ¿qué voy a hacer? En mi cartón, sí, ahí tiene que estar, puede ver, ¿sí? En mi cartón voy a agarrar una regla y una escuadra. ¿Sí? Voy a marcar, me voy a asegurar que, voy a tratar de que entre aquí, ¿sí? No se vayan a querer descuidar con eso. ¿Sí? Voy a decir, bueno, aquí, en este lado, voy a marcar 144, ¿sí? Desde acá hasta aquí. Ahí yo tengo 144 y marco, trazo un borde, ¿sí? Y luego agarro con la escuadra y trazo Y desde ahí aquí. irían los 86,4. Correcto. Y ahora voy a hacer solamente una línea, ¿sí? En ambas partes. Ahí. Voy a verificar que esté bien, que se haya trasladado correctamente la medida. ¿Sí? Bien, ya 144 justo en la otra parte. ¿Sí? Yo había trazado aquí, ahora me fijo acá, que esté bien para que haya mantenido la proporción, la perpendicularidad, coincide, así que no hay drama. Luego lo giro al cartón y acá busco marcar los 86, ¿cuánto eran? 86,4. Por supuesto que no puedo medir ese 0,4 exacto, así que bueno, lo estimo, ¿sí? Lo estimo con la regla. Así que ahí me queda. Utilicemos los conocimientos del calibre. No, me imagino que el dibujo en algún momento tiene que haber hecho alguna estimación así, ¿sí? No Sí, es, profe. eso no hay cómo evitarlo cuando estamos trabajando con escala. Estamos, no estamos exceptuados a que nos pasen estas cosas. En fin, fíjense que con esa escala me queda, no sé si se ve bien, pero ahí me queda en el cartón marcado El, el cuadrado, digamos. El rectángulo, perdón. el rectángulo, ¿sí? Ese rectángulo. En la escala de cada uno, ¿sí? Va a tener distintas medidas, entonces ese cuidado tiene Profe. que... Y si unimos cualquier extremo con cualquier extremo contrario, es decir, por ejemplo, el de abajo izquierdo, el inferior izquierdo con el superior derecho, nos tendría que dar, bueno, en mi caso 180, Ah, que vos la decís, diagonal. la diagonal de aquí no. No, porque no es ese el valor, no es la diagonal del cartón, es la diagonal del dispositivo. ¿Me seguís? Ah, sí, sí. Más bueno, si quiero luego con la práctica. Capaz queda cerca, pero no. Es que me da 160 y cada 164. No, no es. No es, el de diagonal del cartón es otro valor. Ni se preocupe. Bien, bueno, una vez que ya tengo marcado esto, si tratan de seguirme con esto, tratan de seguirme marcando estas cosas, cada uno calculando su valor, cosa que ya tengamos, ahora terminemos de trazar todo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a trazar una línea, ¿sí? Que va a ir de un lado al otro del modelo, ¿sí?
No lo vamos a marcar en cualquier lado. Yo sencillamente lo marco primero en cualquier lado y después le doy la medida porque el programa trabaja así, ¿sí? De un lado va a tener 50, ¿sí? Y del otro lado también 50. Bueno, voy a hacer unas modificaciones. Lo que tiene que tener en cuenta es que ese 50 lo tiene que afectar por la escala. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Bien, profe. Ahí está. Así es más fácil de leer el número. Bueno, entonces hacemos ese trazado, ¿sí? Y luego hacemos otro Disculpe, trazado profe, se me cortó un ratito. ¿Por qué hacía los 50 desde arriba y los 50 desde abajo? para poder trazar esta línea. La línea que está en naranja ahora, ¿Y el 50 es universal o lo saca de algún lado? no, al 50 ese lo tenés que afectar por la escala, ¿sí? Entonces, fíjate que para el caso que yo estoy haciendo aquí en el cartón que yo estoy trabajando, Ah, va a claro, yo ser, tendría que multiplicar, mi factor era 0,36, entonces tendría que multiplicar 50 por 0,36. claro, en mi caso me da 18, entonces yo pongo acá 18. ¿Mm? Y después pongo acá en el otro lado 18. Y entonces llevo de un lado al otro directamente la diagonal. ¿Sí? Ahí me queda marcada la diagonal, ¿sí? Según la proporción que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, Muy profe. bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Otra diagonal más aquí, ¿sí? Pero en este caso va a tener 50 a través de aquí. Y del otro lado va a tener 150. Uy, casi, profe. Casi, casi. No, bueno, ojímetro, pero el programa es más preciso, por supuesto. Bien. Esa línea, bueno, en este caso, ¿qué sería? En el caso que yo tengo acá, lo afecto por la escala, me da 18 de este lado Y 54 del otro. y 54 del otro lado. Muy bien. Y entonces, una vez que tengo esas dos mediciones, trazo la diagonal. Y me va quedando, ¿sí? Proporcional al dibujo que tenemos en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora fíjense, la siguiente línea la vamos a hacer entre el cruce de estos dos puntos hacia uno de estos lados de aquí. Otra vez, la distancia de 50 aquí. Tome. ¿Estamos? No, bueno, ahí Profe, me ha dado. le pegó a ojo. Sí, no, ahí el programa tiene una asistencia. Mira, lo vuelvo a hacer. Cuando yo hago la intersección, ahí me da la asistencia de la intersección y luego aquí me da la asistencia de la altura. ¿Lo ves? Me Ah, marca claro, el claro. tipo. Con respecto a lo que ya va haciendo anteriormente. Claro. Y entonces yo después le agrego la cota para que esto quede fijo y no se me mueva el valor. ¿No? Sencillamente para eso. El programa este tiene una forma particular de manejar la variable. Por eso hay que fijarlo. Por eso una vez que tiene a veces un color celeste, un color azul y un color negro. Pero bueno, eso ni se preocupen, eso es lo que yo manejo aquí. En fin. Bueno, esas tres líneas van a ser las más importantes. Sí, en base a esas tres líneas, eh,
hasta aquí es como que tenemos la primera parte del modelo, ¿sí? Con esas 3 líneas se va a ir armando el resto del modelo, ¿sí? Y ya más o menos ahí ya va tomando forma, ¿no? Yo les muestro para que me entiendan a lo que me refiero. Entonces ahí. Entonces ahí me queda. Me queda esto ahí. Bueno, ahí más o menos ya esto ya va tomando forma ahí. Más o menos la forma que tiene esto ahí. Profe, ¿Me sigue? Sí, Joaquín. el alumno naranjo se tuvo que retirar porque no tiene buen wifi. Ok, ya no toco la duda. Profe, tengo una duda. Naranjo Lautaro, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Alguien estaba haciendo la consulta. Gracias, Joaquín. Sí, profe, tengo una duda con respecto al factor. El factor, Sí, por ejemplo, en este caso ejemplo, es de 180 sobre 500, pero en todos tenemos factores distintos. O sea, sería correcto. nuestra diagonal sobre 500. Exacto. Sí, Santiago. En tu caso, para ser preciso, vos tenés 165, ¿verdad? Bueno, en tu caso, fíjate que tenés 165 dividido en 500, tu factor es 0,33. ¿Me entendés? Entonces directamente multiplica por 0,33. El 50 te va a quedar de 16,5. ¿No? Eso más o menos le calcula la mitad de la línea de los milímetros. ¿Estamos, Santiago? Bien, profe. ¿Mm? Y tengo otra duda con el trazado. La medida que puso de 86,4 la puso después de poner los 144, pero lo puso como altura. Claro, o sea, a ver, se ve bien ahí en la cámara, si no. Ahí está. Básicamente, tracé primero esto, ¿sí? Y marqué los 100. Aparentemente marqué 140. El profe ha hecho todo mal. Bueno, acá había que marcar 144, yo lo corrijo. ¿Estamos? Ahí marca 144, trazás las perpendiculares con la ayuda de una escuadra, y de ahí medís aquí 86, en mi caso yo medí 86,4, sí. En tu caso no sé cuánto sería el valor. Profe, que su caso básicamente está basado en el mío. Listo. Claro, pero esa va de altura y de ahí va una paralela a 144. Sí, después de esa altura, a esa paralela, yo directamente la trazo con la medida, no uso la regla. Pero bueno, eso en realidad es una cuestión constructiva. ¿Cómo lo realizas con precisión? Bueno. Ponemos esto, vamos a borrar esto, voy a hacer de cuenta que nunca existió. Ustedes también hagan de cuenta que nunca existió. El profe hace todo bien, nunca se equivoca. Si se equivoca nadie se da cuenta. Nadie dirá nada, profe. Muy bien, nadie vio nada, muy bien. No vaya a ser que después desaparezca algún miembro de la familia. No, bueno, eso no tanto, che. No tanto, sí. Ahí estamos. No sé si va a desaparecer algún miembro de la familia, pero al menos alguna pregunta, ¿cómo se dice? Alguna pregunta extra en un cuestionario va a aparecer. Ahí está.
Un poquito lo que debe corregir, pero ahí estamos. Fino, fino, como dice. Ahí estamos. Bueno, chicos, ahí me queda cómodo la pantalla. Vuelvo a activar la pantalla. En fin, hasta aquí quedaría hecha una primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos con la segunda parte donde lo que vamos a dibujar básicamente es esto primero de aquí, donde el teléfono apoya, ¿sí? En forma, eh, digamos, más elevada, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cómo vamos a proceder? Un segundito. Ahí está. Bien. Bien. ¿Cómo vamos a proceder? Respecto a el punto anterior, no lo explico acá. Respecto al punto este anterior de 150, vamos a hacer a 50, ¿sí? Otro punto, ¿sí? Que va a coincidir con la mitad del cartón. Perdón, va a coincidir con la mitad del rectángulo, ¿sí? Con la mitad de este lado. Y vamos a trazar una paralela a esta línea que estoy marcando en naranja, ¿sí? Entonces, una paralela a esa línea, ¿sí? De tal manera que aquí haya 50 milímetros. Casi. Por supuesto, eso afectado por la escala, ¿sí? La otra forma que lo vean es que está a la mitad, por lo tanto está a 200 de este borde, también está a 200 del otro borde, ¿sí? Para que esto sea paralelo, yo lo voy a señalar aquí el programa que quiero que sea paralelo. ¿Cómo voy a hacer yo en el cartón? Respecto al Con la borde, regla y la escuadra, ¿o no, profe? pueden usar la escuadra para trazar la paralela, ¿verdad? Lo cual sería el método de dibujo, ¿no? Nada indiscutible. Pero lo que yo voy a hacer es decir, bueno, si de 144, la mitad es 72, bueno, busco la mitad aquí, marco con un puntito, busco el otro contrario, ¿sí? Sería 100, así que aquí tendría 36. Y sencillamente llevo de un punto al otro y ya tengo la paralela. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que hice fue medir la misma distancia de un lado y del otro y ya tengo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, por ahí se me perdían los chicos con esto, pero lo siguiente que vamos a hacer, desde ese vértice, sí, que ya hemos sacado antes esta línea, desde ese mismo punto vamos a sacar una línea en forma horizontal, ¿sí? Que sencillamente con que pase un poquito de la línea que acabamos de hacer es suficiente. ¿Mm? Es para sacar perpendicular. Y para sacar uno de los bordes lo que voy a hacer es tomar aquí, voy a hacerlo como debería hacerlo. Ahí, y bajo lápiz y trazo ahí. ¿No? Ahí me queda la línea. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, lo siguiente. Vamos a hacer una línea que va a salir desde esta paralela que hemos sacado antes, también a 50. ¿Sí? Vamos a hacer que se extienda un poquito acá. ¿Sí? Ahí. Y nos está marcando
Incidente. Lo voy a dejar ahí para que quede clarito que está 50. ¿Estamos de acuerdo? Ambas líneas paralelas a la base, ¿cierto? Correcto, ambas líneas horizontales. Horizontales, paralelas a la base. Bien. Hasta ahí, ¿sí? Hemos trabajado todo con medidas según la escala, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sobre esta línea, vamos a sacar nuevamente una paralela a estas otras, ¿sí? Pero el tema es a qué distancia lo vamos a sacar. A ver, ahí, paralela. Esa línea paralela, ¿sí? La distancia a la que yo lo voy a sacar va a ser 2 veces el espesor que yo tenga, ¿sí? En este caso, en el dibujo, ¿sí? Yo lo voy a poner un Profe, valor el espesor orientativo. del teléfono. Sí, sí. Aquí, fíjense que yo lo voy a poner 2 veces el espesor. 2E. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, recién estamos trabajando en el caso de Castillo, ¿sí? Juan Pablo tiene un valor de 11 milímetros en el espesor. Entonces, aquí la distancia que tiene entre una y la otra va a ser de 22. 22. ¿Sí? ¿Estamos? Ojo, la distancia directamente tomada entre una y la otra, ¿sí? No es la distancia acá abajo horizontal, ¿sí? Es la distancia entre una y la otra en forma perpendicular respecto a ellas mismas. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se entiende Bien, la profe. diferencia en la cota. Claro, profe. Bien. Profe, ¿lo podría repetir? No lo entendí. Tomás el valor del espesor del teléfono, ese valor lo multiplicas por 2 y esa va a ser tu distancia entre una línea y la otra, ¿sí? Lo que yo le estoy diciendo es que esa distancia, fíjese que no es horizontal, ¿sí? O sea que no mido de este punto a este otro. No, es desde esta línea a esta otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se Sí, entiende la profe. diferencia? Se forma un ángulo ahí en la medida. ¿Estamos? Sí. Muy bien, muy bien. Sí, profe. Ahora, entonces, por ejemplo, a ver, en el caso de Castillo, yo voy a tener 22, me voy a quedar por aquí. Y me está faltando la otra línea que está aquí a esta altura. Pero con respecto a esto, un poquito mejor. Ahí. Y bueno, para poder asegurarnos que sea paralela, en lugar de hacer el método convencional, yo voy a tomar acá la medida 2 veces y voy a trazar una línea. O sea, esto es válido. Ahí. Entonces, fíjense que me queda de esta formita. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Desde esa línea vamos a volver a salir en forma horizontal.
¿sí? Para salir en forma horizontal, nos vamos a fijar que la medida desde abajo sea de 75. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una afectado por la pregunta. escala. Escuché a dos, a ver qué... ¿Qué me preguntaba? ¿Qué preguntaba? Que pregunte Santiago primero. Bueno, era si es afectado por la escala. Sí, todos los valores que yo ponga aquí en el plano que estoy haciendo, ¿sí? Todos los valores los afectan con la escala, con excepción del que yo le digo 2 veces el espesor. Eso es agarrar el espesor del teléfono y multiplicar por 2. ¿Me entienden? Profe, Sí, Juan Castillo. mi duda era la siguiente. De la paralela, de la segunda paralela sacábamos el espesor, ¿cierto? Y ahí teníamos la tercera paralela, el espesor por 2, perdón. Esa paralela que nos sale va hasta esa diagonal que tenemos arriba. Es Esto, decir, ¿eso hasta esa dónde va? va, sí, Mirá, con que te alcance para poder, para a 75 sacar esta línea es suficiente. perfecto, bien, Sí, o sea, esto con que sea ahí es suficiente. ¿Se entiende? perfecto, profe. Muy bien. Bueno, ahora. Bueno, pues esta línea es de 75, en el caso de Castillo, afectado por la escala, me queda de 27. Entonces ahí yo trazo, por último, esto. Hasta ahí tenemos una segunda etapa completada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a una tercera etapa, ¿sí? Que bueno, aquí no se me tiene que dormir, ¿sí? Aquí no se me tiene que dormir. ¿Qué vamos a hacer? Desde esta diagonal, que era la primera que marcábamos, ¿sí? Vamos a sacar una línea que vaya hacia el vértice, ¿sí? Esa línea, de donde lo sacamos, va a ser a 50 desde el borde, ¿sí? En forma horizontal, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener 18 desde aquí, ¿sí? Tengan el cuidado de hacerlo en forma horizontal. ¿Estamos de acuerdo? A partir Sí, de ese profe. punto, ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Ahora, desde esa línea, yo voy a sacar otra línea, ¿sí? Que va a salir hacia esta diagonal principal que habíamos tenido al principio, ¿sí? ¿A qué distancia? Directamente miden entre este punto y este punto que les quede 25. O sea, 25 por la escala, obviamente, ¿sí? En este caso, porque... Ahí está. Desde ese punto yo De 9. saco... Sí, desde ese punto yo saco a la primera triangulación. Y, o sea, tengan el cuidado de que esa diagonal no se confundan con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Bien. No logro ver la cuota que hay entre, no sé si es 29. Aquí está el celeste, ahí está. Ahí lo tenés que poder ver. Ah, bien, profe. Ya se ve. ¿Está? Perfecto. Bueno.
por último, sobre esta línea, ¿sí? Sobre esta línea, sacamos otra línea más que va a ir hacia este cruce de acá arriba. ¿Sí? No nos confundamos de cruce. Fíjense bien que es donde yo sacaba la horizontal, donde yo extendía la horizontal, ¿sí? O sea, donde cruza la horizontal con la otra diagonal, ahí lo llevo. Y desde una distancia, aquí, que tenga el valor del espesor. Sí, en el caso que yo tengo acá del dibujo, yo lo voy a hacer un poquito más grande porque si no queda... Y yo a esto lo voy a llamar E directamente. Entonces, fíjense que yo lo pongo ahí, en lugar de decirle un valor, yo le digo que eso es E. ¿Estamos de acuerdo? Ahí Bien, está. profe. Una duda. ¿También ese afectado por la escala? Eso No, directamente. ese es del espesor de tu teléfono. Exacto. Es el valor que tenés de espesor del teléfono. En el caso de Juan Pablo, sería 11. Así que aquí yo uso 11 y acá yo uso 22. ¿Se entiende? Profe, una pregunta, ¿se puede redondear también un poco el espesor para que no quede tan justo? Este, Por ejemplo, en mi caso fue 8. No sé, lo puedo redondear a 10, por ejemplo. no, usa 8. Usa Ah, 8 en un lado y el otro usa 16. bien, bien. ¿Mm? Sí, ya comprendo. Gracias, Bien, profe. bien. No. Ahora, por último, esa línea que acabamos de hacer debería intersectar con esta línea de aquí. ¿Sí? Así que si no intersecta, como en el caso del dibujo este, la voy a alargar un poquito esta para que intersecte. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Con eso queda todo trazado para uno de los modelos. ¿Ok? Qué difícil se ve. Se ve difícil. Ahora, el mismo trazado tienen que hacerlo girando el cartón. ¿Sí? Pero va a haber una pequeña diferencia. A ver, acá me faltó poner la última parte. Esto sería 11 y ahí está. Bien. Haciendo el mismo trazado, ¿sí? Para el otro lado. A ver, yo voy a... Primero voy a copiar. Profe, Sí, y ahora todo eso, ¿cómo lo cortamos? dame un segundo, ya te lo... Ya llegamos a eso. Va a No me diga que quedar... lo tenemos que trazar todo al revés también. Sí, sí les digo.
¿Qué les digo? ¿Pero en el mismo o en otro cartón? No en el mismo. Ufa. Ahí es donde viene la parte más difícil, no confundirse. ¿Eh? Pero, fíjense que de aquí va a salir todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando un solo detalle. ¿Sí? Está faltando un solo detalle. Esta era la diagonal que teníamos originalmente. ¿Sí? O sea, esta otra, Ah, eran las profe, marcas, las primeras marcas. falta la unión, ¿o no? Falta el encastre para la unión. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Una paralela a esta línea, con una paralela a esta línea que venga desde aquí abajo, ¿sí? Que la vamos a hacer a una distancia igual al espesor del cartón. ¿Sí? A 2 veces, no sé. No, una vez el espesor del cartón, ¿no? Si no, no va a entrar. ¿Sí? Entonces acá yo voy a ponerles cartón. Ahí. Y ahí. ¿Mm? El espesor del cartón. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bien, bien. Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a hacer una línea que, fíjense, tiene que ser perpendicular a estas mismas dos líneas. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer a 75 milímetros, ¿sí? Siguiendo la dirección de esta línea. ¿Sí? En este caso, cómo va a quedar esto finalmente? Yo tengo un espesor de cartón de 4 milímetros. Yo. Entonces yo trazo acá 4 milímetros y 4 milímetros. A eso hago una línea. ¿Sí? No hace falta que llegue hasta arriba. ¿Sí? No hace falta que llegue hasta arriba. Ahora, respecto a este punto, tengan cuidado de hacerlo respecto a ese punto, ¿no? Vamos a medir 75 por la escala. ¿Sí? 75 por la escala me va a quedar de 27. Aquí. En mi caso, 27. ¿Sí? Que es el caso de Castillo. Ahí. Y la línea que voy a marcar no es horizontal, sino que es perpendicular a esas dos líneas entre las cuales quedan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Esto de acá yo lo voy a marcar para no confundirme. ¿Sí? Lo voy a pintar. Esa parte yo sé que después la voy a sacar. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? La misma forma, pero aquí. ¿Sí? No se confundan de lado. O sea, vamos a tener hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Apunten siempre hacia la esquina que está más cerca, hacia el vértice que está más cerca. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Directamente podría hacer lo mismo de hace rato. Y ahí.
Y me queda entonces... ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo he cortado primero abajo, ¿sí? Y ahora yo voy a tener que cortar arriba. Así que a esto, ahora sí, esto tiene que llegar del otro lado. Para poder hacerlo voy a tener que hacer, por una cuestión del programa, tener que hacer esta línea ahí. ¿De cuál va a ser la diferencia? Cuando yo haga esta otra parte, la parte que voy a sombrear va a ser esta de aquí. ¿Sí? Ahora les muestro, en base a esto, cómo va a quedar más o menos el modelo. ¿Cuál está? Uno va a ser esto de aquí. Quedo recortando un poquito. Y del otro lado voy a tener esto. Bien. Ahí. Ahí quedan todas las medidas y cómo es la forma. Ah, bien, bien. Yo comprendo. ¿Lo ven? Bien. Me faltó una partecita, me faltó una pequeña parte. Que sería de la distancia E, puede ser I25. No, acá esta parte inclinada de aquí. Ah, esa bien. Esto de acá no me di cuenta, me faltaba esto. En un momento lo vi y quedé dudando. Pero Sí, me parecía porque es quedó un cuestión. espacio muy grande y... Pero nada, yo comprendo, profe. Listo. Sí, ahí queda la formita. Entonces ahí es donde hace el otro apoyo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Claro, además quedaba como inclinado para adelante y apoyarlo ahí sería medio suicida. Sí, ya después de queda armado, ya no ve cómo queda. Bueno, ¿qué es lo otro que yo les voy a recomendar? ¿Qué es lo que yo les voy a recomendar? Ponerse a cortar esto, así nomás, con todos los bordes, es complicado, porque por ahí se puede pasar a la trincheta y cortar algo que no quiera, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación que yo les voy a dar al momento de cortar? Cuando vayan a cortar, sigan esta línea, ¿sí? Yo voy a hacer por aquí, y hagan un corte recto, cortando todo esto aquí, ¿sí? Lo otro que van a cortar va a ser desde aquí, todo esto, ¿sí? Entonces los dos quedan cortados en el mismo lugar, ¿sí? Y de ahí son libres, fíjate que acá queda un espacio grande, ¿sí? De ahí son libres de cortarlo como puedan aquí. ¿Se entiende? Ah, Y bien. ahí ya lo partimos en dos. Ahí ya te queda partido en dos partes y ya lo podés ir sacando a cada pedacito, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, Profe, entonces yo ahora voy a hacer eso, así ya me quedé esto. Sí, si en caso de que tenga 4 milímetros en cartón gris, bueno, yo voy a juntar dos cartones de 2 milímetros. ¿Y usted sí. me recomienda si corto cada, ya pegadas las dos caras, o los dos pedazos de cartón, o por separado? No, que te quede, ya pegalo antes, Ah, pegalo bien, bien antes, ¿sí? bien, Pegalo bien. bien antes.
porque si no te puede... Por un lado que vas a terminar cortando 2 veces, ¿sí? Y por otro que es muy posible que no te coincidan los cortes. En cambio, si lo pegas, lo haces todo en una sola vez, va a ser más laborioso porque tenés más espesor, pero el corte te queda más prolijo. Ah, ¿Se bien, bien. entiende? Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, fíjate, yo voy a hacer acá lo mismo. Acabo de decir. Y por acá. Bueno, en realidad yo no tengo marcado la otra parte, así que más o menos yo lo voy a estimar. Más o menos ya como yo lo he dicho antes, ya sé cómo queda. Profe, Sí, yo acabo de terminar de marcar y tengo una duda. Yo dejé desde el comienzo del cartón para hacer el cuadradito, dejé en 0,5 centímetros, o sea, 5 milímetros. ¿Eso está mal o el cuadrado. O sea, digamos, vamos a dejé ver el como un borde? cartón. Sí, dejó un borde así como acá, no está mal, ¿no? Sí, Ah, mira, yo he bien. hecho lo mismo. Ahora sí, a esto lo voy a tener que recortar, pero no hay, no hay ningún problema con eso. ¿No? Ahí nomás. Pero yo estoy usando cartón común, así que por eso voy a poder hacer eso rápido. ¿Sí? Lo primero que van a hacer es cortar las formas externas. ¿Sí? El cartón que sobra. Ahí se me ha ido la flechita para cualquier lado. Por suerte no importa tanto porque esa parte se va. Y esto de apurado nomás ya. Pero no, la flechita acá. Hasta aquí toda esta parte no tiene ninguna ciencia de lo que estoy cortando, ¿sí? Solamente son como las partes exteriores. Y hasta acá no me ha seguido el paso, no hay drama. La idea, bueno, van a quedar trabajando con esto. Ya para la próxima semana. Y van a tener que hacer los cortados. Ahí está. Bien, entonces me queda ahí la formita. Listo, ahí está. Ahora viene la parte complicada. ¿Sí? ¿Cuál es la parte complicada? Cortar esta parte de adentro es más complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que cortar acá, pero no me tengo que pasar. Si yo me paso, debilito la estructura de esto. ¿Estamos? Y puedo terminar rompiendo. Pegar esto va a ser complicado. Así que no se pasen. ¿Cómo vamos a hacer para no pasarnos? Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mostrar primero con esto. ¿Sí? Lo primero que van a cortar es hacia las esquinas. ¿Sí? Primero, desde las esquinas, estos dos bordes que van hacia el exterior. ¿Sí? Que en este caso sería aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Me posiciono acá con la regla. La regla siempre, fíjense, que cubra la parte del modelo que sirve. En este caso, lo que no sirve, yo lo voy a pintar, esto de acá. ¿Sí? O sea que eso yo lo voy a sacar. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, yo voy a dejar ahí para que necesite. Ahí está. Para
porque necesito las medidas. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pongo las reglas del lado que tiene que quedar el modelo, ¿sí? Y empiezo corte, y fíjense que el filo yo lo apoyo en el vértice, ¿sí? Y desde ese vértice, ¿sí?, yo voy hacia afuera, ¿sí? Y bueno, repaso la cantidad de veces que sea necesario para hacer bien el corte, ¿sí? A medida que yo vaya entrando en el cartón, yo voy a poder ir pasando hacia el otro lado, incluyendo en el vértice, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Tiene que llegar a un punto donde ya he cortado todo y también he cortado donde está el vértice. Para darme cuenta, yo me voy a dar vuelta el cartón y me voy a ver que ahí está el corte que corresponde al vértice que está del otro lado, ¿sí? Si ustedes fijan, es así, miren. Como ya he cortado, tiene que entrar la trilleta, ¿sí? Entra la hoja, fíjense que lo he llevado al vértice, lo llevé hasta ahí, hasta el vértice. Yo no le estoy diciendo que hagan esto estoy haciendo para mostrarles hasta dónde he llegado, ¿sí? Y fíjense que del otro lado, ¿sí?, yo estoy seguro que llego porque veo el corte ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Eso mismo lo repito con esta otra parte. Este es más cortito. Tiene que ser más fácil. Ahí. Y ahí está. Entonces ahí se ve. Ahí se ven clarito los dos cortes hasta los vértices, ¿sí?, del lado contrario del cartón. Si hice eso bien, ¿sí?, si hice eso bien sin pasarme, entonces yo no debilito la estructura. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Me queda cortar esta otra parte de acá, ¿sí? Pero ¿cómo voy a hacer? No voy a cortar todo una sola vez. Voy a hacer lo mismo. Voy a cortar desde un vértice y más o menos a la mitad voy a dejar de cortar, ¿sí? De tal manera que yo voy cortando, voy cortando. Cuando yo esté seguro que he pasado hasta el otro lado en el vértice, doy vuelta a esto y hago desde aquí. Desde aquí corto hacia allá. También pasando una tormenta. Hasta que se suelte el cartón, pues ya se tiene que soltar ahí. Entonces, pongo la regla del lado que está el modelo, ¿sí? Y desde el vértice empiezo. Ahí hasta más o menos la mitad del corte, ¿sí? Cuando me aseguro de haber pasado al otro lado, yo siento la madera que está abajo, ¿sí? Si lo ven ahí, queda el cortecito. Inclusive eso ya tiene que quedar medio suelto. Entonces ahora finalmente hago lo propio, pero con este otro vértice. Ya se ha soltado. Entonces ya me queda el corte y no me he pasado hacia ningún lado, ¿sí? Eso es lo importante, que no se pase. El mismo procedimiento voy a hacer ahora en esta otra parte de aquí. Este sí ya va a ir un poquito más rápido.
Ahí. Y luego... Fíjense que ahí ya me queda formita. ¿Qué es lo que me va a estar quedando hacer aquí? ¿Qué cree que me está faltando ahora? La ranura para hacer las uniones. Exacto, la ranura, ¿sí? Y si yo lo he marcado, no me voy a confundir. ¿Estamos? El procedimiento acá es parecido, pero no es el mismo. ¿Sí? Ese cartón sería para la parte de abajo de la unión, si no me equivoco. No, Sí. al revés, esta sería la parte de arriba. Ah, bien, bien. Porque estoy sacando la parte de abajo. Ahora veo bien. Ah, bien, bien. ¿Sí? Y en el otro tengo que hacer al revés. Saco la parte de arriba y entonces esa va a ser la parte de abajo. ¿Sí? Me queda al final algo así. Ah, bien. Bien, entonces aquí, fíjense que hago lo mismo. Ahí. Nuevamente, la regla del lado modelo, ¿sí? Y corto desde el vértice. ¿Sí? Corto desde el vértice. Hasta que pase al otro lado. ¿Sí? Tengan mucho cuidado aquí de que la hoja sí o sí no esté inclinada. Si está inclinada, esto me sale, el corte sale inclinado y por lo tanto vamos a tener un espesor distinto arriba que abajo y por tanto no va a sujetar bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la hoja lo más recta posible. Estamos en realidad siempre lo más recta posible, pero presten especial atención aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces ahí bueno, y ahora la otra. Yo voy a girarlo porque si no, no lo veo bien. Puede ser así. Si no, no lo puedo ver bien por la posición en la que estoy aquí. No me saca. Bien, ahí ya pasó por el otro lado. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Esto queda como una cosita ahí medio suelta. ¿Sí? Si la arranco me va a mandar macana. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es, antes veníamos aquí, cortamos, porque teníamos espacio. Ahora no tenemos tanto espacio. Entonces, lo que hay que hacer ahora es aquí marcarlo con la puntita de la trincheta. ¿Sí? Solamente con la puntita de la trincheta hacemos el corte sobre esa línea. ¿Sí? Y tratando de no pasarlo por el otro lado. Si es posible, de un lado y después del otro.
¿sí? Siguiendo la misma idea de los vértices. ¿Mm? Y antes de arrancar esto, hago lo mismo del otro lado, ¿sí? Si el corte yo lo he hecho bien, voy a poder ver bien dónde queda la altura aquí. ¿Mm? Ahí está. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Como este es corrugado, me queda un cartón en el medio que sí se va a arrancar, pero no importa. En el caso del... Ahí está. En el caso del cartón gris, hacemos como le acabo de decir, de darle lo que uno puede con la puntita aquí, ¿sí? Y del otro lado, y de ahí lo doblan hasta que se suelte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, si todo salió bien, entonces van a tener dos piezas similares, ¿no? Que va a tener un encastre abajo y el otro un encastre arriba. ¿Sí? Acá yo me voy a pasar la otra. Estos son del mismo espesor, así que va a coincidir, pero las medidas no son las mismas porque yo he trabajado con otras medidas. ¿Sí? Así que bueno, más o menos por ahí va la idea. Fíjense la escala que es distinta, me queda distinta. ¿Sí? En realidad este va con este otro de aquí. Más o menos me queda ahí una cosa. ¿Qué es lo que puede pasar cuando hagan este encastre? ¿Qué es lo que puede pasar con este encastre? Puede que la altura de un cartón no quede igual, y lo van a ver en la base, con respecto al otro. ¿Sí? ¿Eso por qué puede pasar? Porque no hayan sacado la suficiente cantidad de cartón aquí. En ese caso, en lugar de ponerse, si es mucho, sí lo sacan. ¿Sí? Pero si no es mucho, directamente traten de a esto hacerle un poco de fuerza hasta que llegue bien a la medida aquí. Lo importante es que cuando esto apoye, no quede bailando, ¿sí? Si queda bailando, entonces uno de los dos está mal, ¿sí? Entonces fíjense que aquí, con que simplemente le busque hacer un poquito de presión hasta que ceda el cartón, ya queda apoyando bien ahí, ¿sí? Profe. En la unión se puede colocar un poco de, no sé, algún pegamento para fortalecer a la unión o no es necesario. No, porque la idea es que no sea necesario. Ah, bien, bien. La idea es que esto yo lo pueda desmontar, ¿sí? Y Ah, que cuando yo lo vuelva a montar, esto no ceda mucho, ¿sí? O sea, esto obviamente cede un poquito. Es normal que ceda un poquito, pero no mucho. Si esto baila así, entonces no va. ¿Sí? Yo lo puedo levantar a los dos, a uno, y tienen que venir los dos juntos, como si fuera un solo objeto. ¿No? Y después tengo que poder desarmarlo para poder guardarlo y llevarlo a cualquier lado. ¿Entendés? bien, bien. Así que nada de pegarlo. Nada, nada, nada de pegarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo pensaba en eso porque mi celular es un poquito pesado y bueno, ¿Qué es lo pensaba. que, qué es lo que te queda un poquito bailando? Eh, sí, pero tengo que ver un poco si corté bien Es por la ranura, si corté un poquito sí, más. es la ranura, es el espesor de la ranura. Tenés que cortar muy, muy sobre la línea para que no te pase eso. Sí, sí. ¿Mm? Bien, bueno, fíjense que esto lo pueden llevar a la escala que quieran y tienen para el teléfono que quieran. Bueno, el teléfono, la tablet, ¿sí? Inclusive, bueno, en realidad no es que sea tal cual, sino que así mismo como está, bueno, me sirve para este teléfono, ¿sí? Por ejemplo. Y si yo pongo otro, también lo va a enganchar. Nada más que la diferencia va a ser por ahí el tema del espesor del dispositivo. Este, por ejemplo, como no tiene TPU, en realidad ahí queda suelto. ¿Mm? Lo mismo acá. ¿Mm? Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, a esto ahí está, me queda azul la línea. Bueno,
A las medidas estas yo ya las tengo subidas, las voy a habilitar, pero lo que voy a agregar va a ser el corte este, para que no se vayan a confundir. Y ahí está. Bueno, yo ahora les habilito ahí en el aula virtual lo que son las medidas, estas, una imagen, y les voy a agregar este corte, ¿sí? Yo ahora voy a detener la grabación para que no sigan pasando los minutos con esto. Bien. Ahí estamos. Bueno, esto yo enseguida volveré a subirlo a YouTube para que lo tengan y se lo subo ahí el link al aula, ¿sí? Ya cuando esté listo el video. Por el momento les voy a ir subiendo la captura esta de cómo es preferible el corte, ¿sí? Cómo es más práctico. Aquí. ¿Cómo? Bueno, chicos, hasta aquí ya vimos todo el tema de cómo trazamos, ¿sí? Todos los cuidados, cómo uno trabaja con la escala y bueno, cómo cortarlo, ¿sí? Ya les queda a ustedes para la semana que viene preparar, ¿sí? Tener bien preparado estos cortes y bueno, que esté todo marchando bien, que se pueda unir y que no quede bailando mucho. Y bueno, ya recién la semana que viene yo les voy a pedir un informe de esto, ¿sí? Por el momento, ¿sí? Hasta aquí, esto es lo que vamos a hacer con esto, hasta aquí. La semana que viene vamos a seguir viendo. Bueno, quedan, a partir de este momento, los dejo libres que sigan su vida y bueno, me quedo acá atendiendo las consultas que quieran, ¿sí? Las consultas que necesiten. Bien, profe. Muchas gracias. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Tenga